Bienvenidos a nuestra sección Cita Previa. Ya saben que puntualmente en Segovia es así, visitamos consultas médicas de especialistas por toda Segovia para acercarles algunas de sus dudas y también consejos de los especialistas. Hoy vamos a hablar con un oftalmólogo, con el doctor Carlos Veiga, que me acompaña y que nos ha recibido aquí en su clínica. Doctor, sobre todo lo primero, muchas gracias por recibirnos. A vosotros. Si le parece, en esta primera toma de contacto en la que vamos a hablar de algunos de los problemas que podemos encontrar en nuestra visión, patologías, enfermedades, podemos empezar hablando por las patologías más comunes que se dan aquí, que vemos en la clínica. Muy bien, bueno, porque vemos más frecuentemente es la presbicia o vista cansada, porque a partir de los 40-45 años es una de las evoluciones fisiológicas del ojo. Después tenemos las cataratas, que sería la patología en segundo orden, y por último el glaucoma, con ya más distancia y con menos frecuencia. Explíquenos en qué consiste cada una de estas patologías, cómo podemos diferenciarlas e identificarlas. Pues bueno, la presbicia, la vista cansada, la mayoría de los pacientes lo que refieren es que, acercándonos a esta edad que me he referido antes, empiezan a ver las líneas montadas cuando leen o a alejarse los papeles porque no distinguen bien, entonces se asustan y bueno, al final es un proceso fisiológico que consiste en que el cristalino, la lente que hay dentro del ojo, se va endureciendo. Cuando somos jóvenes esa lente es como una gominola transparente y cuando nos hacemos más mayores se va haciendo como un caramelo y le cuesta hacer esa función de zoom que tiene dicha lente. Todo eso se traduce en problemas, en molestias en la visión, que son normales, aparecen en todo el mundo a partir de cierta edad. Sí, son fisiológicas, aparecen en todo el mundo. Lo que pasa que, por ejemplo, en pacientes miopes están compensadas porque el miope es un paciente que ve bien de cerca, pero la mayoría de los pacientes que no tienen miopía pues tienen este cambio fisiológico. Eso en cuanto a la presbicia. Hablamos de las otras dos patologías que encontrábamos, por ejemplo, en el glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, pues el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico producida en la mayoría de los casos por una subida de tensión intraocular, que es diferente a la tensión arterial. Muchos pacientes piensan que hay una relación entre la tensión arterial y la tensión ocular. Son diferentes, hay mínima relación. Entonces, los síntomas del glaucoma son mucho menores y más tardíos. Por eso hay que hacer más prevención con el glaucoma, porque cuando aparecen síntomas, cuando hay pérdida de visión, el glaucoma está muy avanzado. Gracias a Dios hoy en día los pacientes se revisan, hay mucha más prevención y esto ocurre pocas veces. ¿Cuáles son los síntomas que nos deben de alertar respecto a un glaucoma? Glaucoma son pérdidas de visión periférica, son pérdidas de visión lateral, pero bueno, ya le digo, antes de llegar a ese estado, la mayoría de los pacientes se han revisado, se han mirado la tensión ocular, se ha visto que se tenía una tensión ocular alta y hoy en día con los tratamientos médicos, o sea, con las gotas prácticamente se controlan la gran mayoría de los glaucomas. ¿Cómo prevenimos en este caso? Pues revisándose, hay que revisarse. A partir de los 40 años, personas que tengan antecedentes familiares, fundamentalmente eso, y miopes que también tienen más riesgo. En el caso de los miopes, ¿sería también, mantenemos esa franja de edad a partir de los 40? Yo creo que sí, hombre, vamos a ver, el miope siempre se revisa antes, ¿no? Viene a revisiones antes por su patología, pero vamos, el tema de la tensión ocular, pues a nivel general, a partir de los 40 años. Si uno viene antes a revisarse, en el caso de los miopes, pues mejor. Doctor, nos queda hablar de una de las patologías, de las tres patologías que más se tratan, que son las cataratas. ¿Cómo se traduce en nuestra visión el que podamos tener cataratas? La catarata sería un poquito el proceso final de evolución de la presbicia. El cristalino se va endureciendo y ya se endurece tanto y se opacifica tanto que llega un momento en que no vemos. Es como si tuviéramos una cortina o una mancha central grande, por así decirlo. Entonces, pues a partir de los 50 años se están empezando a ver cataratas más hechas, ya algo que antes se veía más tardío, que aparecía más a partir de los 70 años, las cataratas se están empezando a ver en gente más joven. ¿Por qué puede ser eso? ¿Quizá del uso de los ordenadores? No sabemos, la verdad es que yo no sé una razón cierta. Hombre, nos hemos expuesto más al sol, el tipo de alimentación, pero bueno, nada que esté justificado científicamente hoy por hoy. ¿Y los síntomas que nos pueden alertar de cataratas? Porque, como decimos, son similares a la presbicia. Sí, pero en la catarata, pues eso, vamos perdiendo visión y sobre todo los deslumbramientos.
deslumbramientos nocturnos, las luces de los coches, las luces de los semáforos, hace que las veamos difuminadas. Luego también de día la luz del sol nos molesta más y bueno, pues guiñamos un ojo y otro y observamos que uno de los dos ojos no está viendo como el otro, porque aunque son patologías que son bilaterales, suelen ser asimétricas, que quiere decir que aparecen antes en un ojo que en otro. Son síntomas, todos ellos progresivos, que van apareciendo poco a poco y que desde ese punto de vista quizás es difícil que el propio paciente se dé cuenta de que le está pasando algo en su visión. Es cierto, el paciente se acostumbra a ver mal, entonces si no viene una revisión, si no va a verse con su médico, al final pues no se da cuenta. Es increíble que vienen pacientes y dicen, doctor, quiero unas gafas, y les revisas, les ves la agudeza visual, el porcentaje que tienen de agudeza visual, y es sorprendentemente bajo. Entonces, y después de operados, como por ejemplo las cataratas, pues cuando ya tienen operado un ojo y ven la diferencia con el otro ojo, pues dicen, madre mía, qué mal estaba viendo, qué mal veía los colores, qué mal veía las luces. ¿Cómo prevenimos todo esto? ¿Cómo hacemos que los pacientes, que los ciudadanos, que los segovianos sean más conscientes de su salud ocular? Bueno, información, que es lo que estamos haciendo ahora, y prevención. Son las dos patas de una buena salud, yo creo que a nivel de cualquier especialidad. Si notáramos cualquiera de estos síntomas o cualquier otro que tenga que ver con nuestra visión, ¿cuál es su consejo como médico? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos las dos posibilidades de la medicina pública a la medicina privada, pues a cualquiera de las dos acudir a través de los cauces habituales de estas dos medicinas. En muchos casos, en este caso, en la oftalmología, muchas veces quizá nuestra primera opción es recurrir a un óptico. Cuéntenos por qué es mejor acudir siempre al médico que a la óptica. Bueno, yo creo, vamos a ver, las ópticas tienen la facilidad del acceso. Uno se acerca a una óptica, entra y bueno, pues ya le están viendo, ¿no? Los ópticos también pueden hacer su función de prevención y remitirnos a los oftalmólogos. El citarse con el oftalmólogo, pues a lo mejor no hay cita, no hay consulta, somos menor número también de profesionales, con lo cual es un poco más difícil. Como primer escalón, por lo menos para ver la agudeza visual, pues no está mal. No es que sea lo deseable, pero bueno, la óptica está ahí, hay más ópticas y como lo he dicho, pues es mucho más asequible. Sería el primer paso. Podría ser cuando no tienes, yo creo que vamos a ver, el profesional de la salud ocular es el oftalmólogo, pero si no puedes acceder y quieres tener una primera impresión de que estás viendo mal o bien y lo tienes a mano, pues bueno, tampoco está tan mal, no lo considero que sea tan malo. En cualquier caso sí que es importante, imprescindible, estar muy atentos a cualquiera de estos síntomas para cuidar en la medida de lo posible la salud de nuestros ojos. Precisamente para eso, como decía doctor, vamos a estar formando e informando a los segovianos a través de esta sección Cita Previa, en la que hablaremos y les contaremos sobre algunos de los problemas más comunes. Hoy han sido estas tres patologías. Próximamente hablaremos de otro problema que puedan tener los segovianos, los espectadores, en su visión. Lo importante, yo creo que para terminar, un mensaje de prevención y de cuidado de la vista para los ciudadanos. Pues nada, que consideren la visión como algo importante, que no dejen que lleguen los síntomas graves de pérdida de visión. Y bueno, pues marcarse estas edades, ¿no? A partir de los 40 años, en personas que tienen historia familiar, también revisarse antes de los 40 años, miopes, eso sería. Pues con este mensaje y haciendo especial hincapié en la prevención, nos vamos a despedir hoy, no sin antes recordarles que nos vemos próximamente en nuestra sección Cita Previa. Muchísimas gracias, doctor, por atendernos. Encantado.